Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. ¿Quiénes controlan las estructuras criminales en América Latina y el Caribe? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en la Via Yala Soberana. Hoy, junto al analista político internacional mexicano David Barrios, doctor en estudios latinoamericanos, profundizaremos en este tema. La entrevista. David, bienvenido a Enfoque, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte. Bien, muchas gracias Alejandra y bueno, también muchas gracias por invitarme a hablar de este tema que es uno de los que más he trabajado y sobre todo porque es uno de los que más preocupación me genera. Es un gusto recibirte, un tema importantísimo realmente. Los procesos de militarización en América Latina y el Caribe han sufrido variaciones en los últimos años. David, ¿cuál es la situación actual? Mira, actualmente lo que observamos es una militarización que es un proceso general, no solamente en América Latina y el Caribe, sino a nivel mundial, lo cual está relacionado con, por supuesto, toda la deriva de las reformas neoliberales, toda la exclusión que se ha generado en términos sociales y, por supuesto, fenómenos puntuales, en el caso de América Latina y el Caribe, esta emergencia y expansión de las actividades de la economía criminal, lo cual ha sido en muchos casos, yo diría que en todos, digamos, se ha intentado contrarrestar a partir de medidas coercitivas, lo cual ha llevado a que lo que habitualmente se consideraba un problema de seguridad pública o ciudadana ha tendido a tener este tratamiento bélico, ¿no? O belicista. Entonces, esa militarización, insisto, es de carácter general y tiene otras, digamos, modalidades, por ejemplo, la persecución o el intento de controlar determinadas disidencias, movimientos sociales y demás, y una más que voy a esperar un poquito para desarrollar, porque es algo que no se considera mucho en la región, pero llegaré a ese punto en algún momento. Y en base a esa economía criminal que estás haciendo referencia, ¿qué alcance está teniendo la violencia armada organizada que incide en la política, en la economía y en la vida de las personas a diario? Sí, mira, yo he tenido la oportunidad de hacer trabajo de campo en lugares donde estos procesos son muy álgidos. En Río de Janeiro, he estado en San Pedro Sula, en Medellín, en Ciudad Juárez, en algunas porciones del estado de Michoacán, en México. Y por un lado hay un control territorial que es enorme. Hay lugares como Río de Janeiro, obviamente estos datos habría que actualizarlos, pero en los que si combinamos las distintas expresiones de la militarización, tienen un control que abarca una cuarta parte de la ciudad, por ejemplo. Esos son datos de hace algunos años, seguramente ahora habrá alguna variación. Y en el caso de México había datos puntuales sobre el estado de Michoacán, donde las estructuras de la economía criminal, que esa es la otra militarización de la que quiero hablar también, lograron controlar en algún momento el 70 u 80% de los municipios, digamos, de la división jurídico-territorial del Estado, y hace poco hubo unas filtraciones en México de documentos militares que se les llamó, fueron los Guacamaya Leaks, que hablaban sobre correos y mensajes de la Secretaría de Defensa Nacional, y ahí el propio ejército mexicano reconocía que había una presencia de alrededor del 70, un poquito más, del 70% del territorio, de presencia de este tipo de grupos. Entonces, una primera dimensión sería, por supuesto, la territorial, pero después de ahí se desprende un control de la población que abarca múltiples dimensiones, por supuesto algunas económicas, con el control de, por supuesto, los tráficos ilícitos, pero también de algunas porciones de la economía formal, de productos y servicios cotidianos, como decirte que en Uruguay, si hubiera este tipo de estructuras, que controlaran la comercialización de la yerba mate, o sea, algo así por el estilo. Sí. En México puede ser la piratería, las tortillerías, las pollerías, etcétera, ¿no? Y también hay procesos, y por eso yo en parte aludo a esta otra dimensión de las estructuras de la economía criminal como militarización,
de procesos de reclutamiento forzado de la población, especialmente gente joven, que se les asignan distintas tareas que pueden ser de control y vigilancia del espacio público. Existen figuras en cada país para este tipo de actividades y otras más, ¿no? Por supuesto, de venta de estimulantes, reclutamiento para actividades sicariales, etcétera. Cuando uno repasa las distintas realidades en el continente, ve los hilos que unen a los temas comunes, ve la lucha social y las distintas presiones para que sucedan determinadas cosas. Pero también se puede observar cómo la violencia comienza a naturalizarse, ¿no? Los toques de queda comienzan a ser más comunes en algunos países, el asesinato a manos del narcotráfico de líderes y líderes sociales ya no generan tanta indignación y repudio social, no en todos lados, por supuesto. Pero ¿qué está ocurriendo? ¿Hay un crecimiento de la apatía social? ¿Por qué esta normalización de lo que está mal? Sí, mira, ahí yo, digamos, a partir de distintas exploraciones que he podido hacer, observé justo, pensando como en esta idea de la sensación de inseguridad, o sea, no la inseguridad objetiva, que eso es justamente muy peculiar en tu país y en Chile, que son lugares que tienen indicadores de violencia muy bajos respecto a otros países, sí, pero aún así la gente tiene miedo de que le pueda pasar algo, aunque eso no coincida con la experiencia objetiva. Sensación térmica, le decimos aquí en Uruguay. La sensación térmica es otra a la realidad que dan las cifras. Claro, y eso, digamos, es algo que más o menos compartíamos en la década de los 80, de los 90 en la región, pero con ciertas modificaciones en los tráficos ilícitos, las rutas, el incremento del consumo de estimulantes ilegales, especialmente en Estados Unidos, pero también en Europa. Estas actividades se empezaron a incrementar en América Latina y el Caribe, y esto ha estado asociado con una disputa por territorios, por vías de trasiego, por supuesto por los propios mercados, lo cual ha traído como correlato pues el incremento de la violencia, y no solamente la violencia de los asesinatos, que por supuesto es gravísima, sino de lo que en Colombia, de manera corriente, denominan sevicia, o sea, la crueldad sobre los cuerpos. En México, ustedes lo saben perfectamente, cotidianamente, sobre todo no tanto en Ciudad de México, donde yo resido, pero en otros muchos lugares, sí pasa en Ciudad de México, pero no en esa dimensión, pues la gente le toca convivir con personas que son desmembradas en las calles, cadáveres, gente colgada en los puentes, etcétera, este tipo de cosas, y entonces eso va de alguna manera haciendo que los umbrales de habituación y de tolerancia a la barbarie y al asesinato pues se vayan incrementando. Entonces, en México hay días donde puede haber decenas de muertos y es algo con lo cual se va conviviendo. Lo mismo ha ocurrido en Colombia a partir de distintos ciclos de violencia, en el caso de Brasil ni se diga. Y entonces, digamos, yo diría, esta normalización, esta naturalización, yo le he hablado con gente de estos lugares y no es algo pasivo, también son estrategias de supervivencia, o sea, la gente al final pues tiene que seguir yendo a la escuela, yendo a trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo plantearía en esos términos, así de manera sucinta. Hemos visto en los últimos años a los militares que deben protegernos, ¿no? A la población, que muchas veces están vinculados con los grupos criminales. ¿Debe haber una reconfiguración sobre el alcance y el poder que tienen los militares en América Latina? Mira, primero déjame plantear algo que omití en la primera pregunta, y es que otra dimensión de la militarización en América Latina es la militarización de las policías. Ajá. O sea, son cuerpos policíacos que tienen entrenamiento militar, que tienen armamento de alto poder, y que eso también es un proceso general. Entonces, hay lugares, y esto también ocurre en todos lados, como incluso Argentina, Chile ni se diga, porque el cuerpo de carabineros siempre tuvo ese carácter. Sí. Ahora mismo entiendo que en Uruguay puede ser que esté ocurriendo algo similar, que se empieza a recurrir a este tipo de policías militarizadas. Esto también está relacionado con que hay trayectorias como las de Uruguay o la de Argentina, donde, y también lo vimos en Chile con la insurrección de hace algunos años, de que la gente pues no está dispuesta a tolerar ver militares en las calles, por el pasado dictatorial y demás, ¿no? Sí, sí. Ahora, en el caso de otros países, lo que se observa es
la policialización o policiación de las Fuerzas Armadas. Es decir, que a las Fuerzas Armadas se les asignan tareas de seguridad pública. En el caso de México, esto fue muy palpable a finales de 2006, cuando se lanza la llamada guerra contra el narcotráfico, que era básicamente desplegar miles de efectivos por todo el territorio nacional. Después, claro, se ha ido intentando modificar la estrategia hacia crear, en el caso de México ahora, una Guardia Nacional, que es exactamente una policía militarizada con atribuciones federales. Entonces, respecto a tu pregunta, sí, digamos que se sostiene esta idea de que en el caso de situaciones límite o caóticas, las Fuerzas Armadas son las que van a preservar la estabilidad en el país, como fue lo mismo que ocurrió con otras narrativas en la década de los 60, 70 y 80. En este caso ya no es el peligro comunista, sino la economía criminal o los cárteles de las drogas. Pero también es verdad que sigue habiendo estos casos de imbricación o de colusión entre porciones de las Fuerzas Armadas y de las policías militarizadas con estas actividades criminales, cosa que también tiene una trayectoria larguísima en la región. Bueno, pensemos en todo esto de las estructuras de desaparición forzada durante las dictaduras, las patotas y demás. Bueno, eso ahora se actualiza en colusión para beneficiarse económicamente con estos tráficos ilícitos y toda esa diversificación de actividades de tráfico de armas, de muchas cosas que han incorporado a sus portafolios de actividades. David, América Latina ha vivido profundas transformaciones en las últimas décadas. Recordemos, el proceso de militarización que padeció el continente y que tú hacías referencia en los 60 y los 70. Esa degradación a la que fueron sometidos los estados y las distintas sociedades, ¿siguen teniendo consecuencias en este presente? ¿Te refieres a la liberalización económica? Sí. Sí, por supuesto. Estamos asistiendo a los efectos de la implementación del neoliberalismo en la región, con, entre otras cosas, la desigualdad rampante que hay en nuestro continente, pero también respecto a la introyección de valores y sentidos sociales individualistas, consumistas, que promueven el abuso como forma de relación social. Es decir, ahora ya no hay, la ética no es lo que media las relaciones sociales, sino la posibilidad de ascender y de salvarse y de pasarla bien. Acá en México, para todas estas personas, jóvenes sobre todo, que se incorporan a las estructuras de la economía criminal, hay un corrido que dice que es mejor vivir 5 años de rey que 20 de buey. Es decir, que es mejor pasársela bien y ganar dinero, aunque sea poco tiempo, que tener una vida, convencional en términos laborales y demás, ¿no? Porque además los trabajos formales que se le ofrecen a la gente joven en América Latina, pues son muy mal pagados, son indignos, son humillantes, y ante eso aparecen todas estas otras alternativas. ¿Y la pandemia tuvo algún tipo de efecto en la militarización de América Latina y el Caribe? Sí, desde luego. En varios países de la región a las Fuerzas Armadas se les asignó, tanto en algunos casos el resguardo de la cuarentena o del confinamiento, pero también, esto en México fue muy palpable, pues la propia, protección de los biológicos, de las vacunas, o ellas resguardaban este tipo de elementos. Y también, por supuesto, pues estar presentes en el espacio público, distribuir en algunos casos despensas, comida, etcétera. Y en esta otra dimensión, que para mí es muy importante, de la otra militarización, la militarización de las estructuras de la economía criminal, hubo lugares por ejemplo, en el Triángulo Norte de Centroamérica, en El Salvador, en Honduras y Guatemala, donde lo que se denominan las maras, las pandillas, en algunos barrios, ellas mismas eran las que se encargaban de hacer efectivo el toque de queda. En el caso de Brasil, lo mismo en Río de Janeiro, al menos con el Comando Vermelho, que hacía efectivo este confinamiento, y que inclusive, conminaban a la población a usar el barbijo o el cubreboca, el gel y demás. Y que inclusive, también en el caso de México hay imágenes en internet
de estructuras de estos de los cárteles distribuyendo despensas entre la población. O sea, lo mismo que hacía el ejército mexicano, lo hacían estos otros grupos en determinadas escalas del territorio. ¿Y cómo ves, David, la relación que existe entre la democracia y la gobernabilidad? Estamos en un momento de alerta ante una tensión en ese sentido, y países que sí eligen presidentes, llegan a las urnas, lo hacen de manera democrática, pero luego la nación queda inmovilizada por sus congresos y parlamentos. Sí, eso, digamos, se explica a partir de un momento de polarización que vivimos en todo el mundo y que en efecto ha hecho, inviable concretar determinadas agendas políticas, ¿no? O sea, las últimas elecciones en América Latina pues se han definido por muy poco margen, ¿no? Y además esto que se ha denominado históricamente el péndulo latinoamericano, pues hace que los países vayan oscilando entre gobiernos, entre comillas, progresistas y de derecha, ¿no? O reaccionarios. Entonces, eso, digamos, al final se salda con la imposibilidad de llevar a cabo determinadas reformas, ¿no? Y de esto que se denomina gobernabilidad. Pero, insisto, eso tiene que ver con una polarización que está relacionada con el momento histórico, ¿no? En el que nos encontramos de esta crisis multidimensional civilizatoria planetaria. David Barrios, doctor en estudios latinoamericanos, muchas gracias por estos minutos con Enfoque. A ustedes les decimos que pueden volver a escuchar este programa en www.radiovictoriagt.com. Ya se viene la frase del día. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. La frase del día. Actualmente lo que observamos es una militarización que es un proceso general, no solamente en América Latina y el Caribe, sino a nivel mundial, lo cual está relacionado con, por supuesto, toda la deriva de las reformas neoliberales, toda la exclusión que se ha generado en términos sociales y, por supuesto, fenómenos puntuales, en el caso de América Latina y el Caribe, esta emergencia y expansión de las actividades de la economía criminal, lo cual ha sido, en muchos casos, yo diría que en todos, digamos, se ha intentado contrarrestar a partir de medidas coercitivas, lo cual ha llevado a que lo que habitualmente se consideraba un problema de seguridad pública o ciudadana ha tendido a tener este tratamiento bélico, ¿no? O belicista. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.